Me llamo Refugio Andrade y tengo 83 años. Durante casi 12 años fui chofer de Mario Moreno, el hombre al que todo México conoció como Cantinflas. Lo que voy a contarles hoy no lo he dicho nunca en voz alta, no porque me diera vergüenza, sino porque hubo momentos en que ni yo mismo estaba seguro de lo que había visto. A esta edad uno ya no le teme a muchas cosas. Le teme a irse sin haber dicho la verdad. Y esa es exactamente la razón por la que hoy estoy aquí. Yo no era actor, ni periodista, ni alguien importante. Era chofer. Nada más y nada menos. Mi padre me enseñó que el trabajo honesto no necesita adornos. Si barres, barre bien. Si manejas, maneja bien. Y si te encargan algo, cuídalo como si fuera tuyo. Con esa idea en la cabeza llegué a trabajar con el hombre más famoso de México, y con esa misma idea me fui 12 años después, aunque ya no era el mismo que había llegado. Antes de contarles cómo entré a trabajar con él, necesito decirles algo importante. Mucha gente me ha preguntado con los años si Cantinflas era igual en la vida real que en las películas. Y yo siempre les digo lo mismo. No. No era igual. Era mejor y era más complicado al mismo tiempo. El de las películas hacía reír. El que se subía a mi coche después de una filmación larga era un hombre cansado, callado, con cosas en la cabeza que ningún chiste podía explicar. Llegué con él por una cadena de favores, como casi todo en esta vida. Un conocido de mi cuñado trabajaba en la producción de una de sus películas y supo que andaban buscando chofer de confianza. No cualquiera. Uno que supiera manejar bien, sí, pero sobre todo uno que supiera cuándo hablar y cuándo no. Me llamaron para una entrevista en una oficina de la colonia Polanco. Me recibió un señor de bigote entrecano que anotaba en una libreta sin levantar mucho la mirada. Me preguntó si tomaba. Le dije que en fiestas, poco. Me preguntó si tenía deudas graves. Le dije que la del gas y la de una tanda que ya casi terminaba. Se le escapó una sonrisita. Me preguntó si era capaz de olvidar cosas que viera en el trabajo. Ahí me detuve un segundo. No porque quisiera mentir, sino porque quería entender bien la pregunta. Al final le dije que yo no era chismoso, que nunca lo había sido, y que si me contrataban no iba a empezar a hacerlo. Me miró fijo por primera vez desde que había entrado. Bien, dijo. Eso es lo que necesitamos. No me dijo para quién era el trabajo. Eso lo supe 3 días después, cuando me citaron en una cochera amplia que olía a gasolina limpia y a cera de piso. Ahí estaba él. Mario Moreno en persona, con un saco sencillo, sin lentejuelas ni nada de lo que uno espera de una estrella de cine. Me extendió la mano con la misma naturalidad con que se la extendería a cualquier persona. Refugio, me dijo, ya me hablaron de ti. Espero que nos llevemos bien. Yo estaba nervioso por dentro, pero me sostuve. Para servirle, señor Moreno. Me corrigió de inmediato con una sonrisa tranquila. Mario. Nada de señor Moreno. Eso déjaselo a los que cobran por ponerse serios. Así empezó todo. Con un apretón de manos, un hombre de pila y la sensación de que acababa de entrar a algo que todavía no entendía del todo. Y tenía razón en esa sensación. Porque lo que vino después, con los años, con las noches raras y los silencios largos, me fue enseñando que hay personas que cargan con cosas que el mundo nunca va a ver. Y que a veces, sin querer, uno se convierte en testigo de esas cargas. Yo fui ese testigo. Y hoy, por fin, voy a contar lo que vi. Los primeros meses fueron tranquilos. O al menos eso me parecían a mí, que todavía no sabía leer los silencios del señor Mario. Lo llevaba a los estudios Churubusco temprano por la mañana, lo esperaba horas en el coche mientras filmaba, lo recogía cuando salía cansado y lo llevaba a comer o directo a su casa según el día. Era trabajo de paciencia más que de velocidad. Un buen chofer no es el que llega más rápido, es el que hace que el camino se sienta tranquilo aunque el tráfico esté imposible. En esas primeras semanas aprendí sus costumbres. Le gustaba ir con la ventana entreabierta aunque hiciera frío. Prefería la radio bajita a los viajes en silencio total, pero si él ponía la mano así, levantada apenas, eso significaba que quería pensar y yo la apagaba sin preguntar. Traía siempre algo en las manos, un guión, una libreta, una carta. Leía mucho. Más de lo que la gente imaginaría de alguien conocido por hacer reír. Me preguntaba por mi familia con una naturalidad que me sorprendió desde el principio. No era de esos patrones que preguntan por compromiso y ya no escuchan la respuesta.
Él sí escuchaba. Cuando le conté que mi esposa Consuelo llevaba meses con un problema en la rodilla que no terminábamos de pagar, se quedó callado un momento y luego dijo, mándame el nombre del médico y el hospital. Así, sin más. Yo pensé que era plática. 3 días después, la cuenta del doctor estaba liquidada. No me lo dijo él. Me lo dijo Consuelo cuando llegué a cenar, con los ojos rojos de haber llorado de alivio. Cuando le pregunté al día siguiente, me contestó sin voltear de su libreta. No fue préstamo, fue arreglo. Un chofer que maneja preocupado es peligro en la calle. Así lo justificó, en broma, pero los dos sabíamos que no era broma. Era su forma de ayudar sin hacer sentir al otro chico. Por eso cuando empezaron las cosas raras, me dolieron más. Porque yo ya lo quería. No como se quiere a un ídolo, sino como se quiere a alguien que te ha demostrado que te ve como persona. Y cuando uno quiere a alguien, las dudas duelen diferente. No son dudas frías. Son dudas que arden. La primera señal fue una noche de martes. Lo había llevado a una cena con productores en un restaurante del centro. Cena larga, de esas que empiezan a las 9 y terminan cuando ya nadie tiene hambre pero todos siguen sentados por compromiso. Me avisaron que ya iba a salir, pero que no lo esperara en la entrada principal sino en la calle de atrás, la que daba a la cocina del restaurante. Eso no era lo normal. Él siempre salía por la puerta de enfrente donde estaban los fotógrafos, los fans, la gente que quería saludarlo. Le gustaba ese momento, o al menos lo aguantaba con buena cara. Pero esa noche no. Salió rápido, con el cuello de la chamarra levantado, sin detenerse con nadie. Se subió al coche y antes de que yo dijera algo me dio una dirección que no estaba en ninguna agenda. Era una colonia que yo conocía. No de visitarla, sino de haberla escuchado nombrar en conversaciones que uno preferiría no haber oído. No era zona de artistas ni de gente con dinero. Era zona de otra cosa. Yo arranqué sin preguntar, pero el estómago ya me avisaba que esta noche era diferente. Y tenía razón. Esa noche fue la primera de muchas que me cambiarían la forma de ver a ese hombre para siempre. Cuando llegamos a la zona que me había indicado, el señor Mario me pidió que apagara las luces antes de doblar la última esquina. Eso no es algo que se le pide a un chofer por costumbre. Eso se pide cuando uno no quiere que lo vean llegar. Obedecí. Avancé despacio, con el motor en voz baja, sintiendo cada piedra del pavimento bajo las llantas. Me señaló un punto junto a la banqueta. «Párate aquí». Me detuve. Él sacó de la bolsa del saco una gorra sencilla, de las que no llaman la atención, y se la acomodó bien. Antes de bajar me miró por el retrovisor. «Refugio, lo que pase esta noche, tú no viste nada. ¿Estamos?» Yo asentí despacio. «Sí, Mario». Se bajó y se perdió entre las sombras de la calle como cualquier persona del barrio. Nada de reflectores, nada de admiradores. Ahí no era Cantinflas. Era un hombre más caminando a ningún lugar visible. Me quedé solo en el coche con el motor apagado y el silencio encima. En 12 años de manejar para distintos patrones nunca me había sentido tan fuera de lugar como esa noche. Esperé casi 40 minutos. El reloj del tablero avanzaba despacio, como burlándose. Yo miraba los espejos cada tanto, revisaba la calle, contaba los postes de luz. Cuando por fin lo vi regresar, venía con el mismo paso tranquilo de siempre, pero algo en los hombros se veía diferente. Más tenso. Como quien acaba de tener una conversación que no estaba seguro de cómo iba a terminar. Se subió, cerró la puerta y dijo, «Vámonos». No dijo a dónde. Tomé la ruta de regreso a su casa porque era lo único que tenía claro. A mitad del camino me habló. «No me preguntes de esto, Refugio. No porque no confíe en ti, sino porque lo que no sabes no te puede pesar». Yo quise contestar algo, pero las palabras no me salieron a tiempo. Solo moví la cabeza. Entendido. Esa noche llegué a mi casa tarde. Consuelo ya dormía. Me senté en la cocina con un vaso de agua y me quedé pensando. El señor Mario era generoso, era buena persona, eso lo sabía. Pero esa noche había algo que no cuadraba. La gorra, las instrucciones, las sombras, la frase «lo que no sabes no te puede pesar». Un hombre sin secretos no habla así. Durante los días siguientes todo volvió a la normalidad. Estudios, entrevistas, eventos. El de buen humor, saludando a todos, haciendo bromas en los pasillos.
Yo manejando y callado, como siempre. Pero ya miraba diferente. Ya no era el chofer tranquilo que solo pensaba en el tráfico. Era alguien que había empezado a leer entre líneas sin querer. Y una vez que uno empieza a leer así, ya no puede parar. La segunda noche rara llegó como 2 semanas después. Y esa vez no vine solo con dudas. Vine con una maleta negra en la cajuela y la certeza de que algo más grande estaba pasando frente a mis ojos. La segunda vez no hubo aviso. Terminamos una tarde de filmación larga y cuando ya íbamos de regreso me dijo de pronto, pasa primero por un encargo. Le pregunté a dónde y me dio una dirección cerca de un mercado grande, de los que cierran tarde y donde la gente no hace preguntas. Le conozco el rumbo, le dije. Él asintió sin darle importancia. Cuando llegamos a la esquina que me indicó, ya había alguien esperando. Un hombre delgado, de estatura regular, con un sombrero café de ala corta. No era ropa elegante ni llamativa. Era ropa de alguien que no quiere que lo recuerden. Tenía una expresión seria que no era agresiva, pero tampoco amigable. Era la cara de alguien acostumbrado a que las cosas sean exactamente como tienen que ser. El señor Mario bajó la ventanilla apenas. El del sombrero se acercó sin prisa. Intercambiaron unas palabras en voz muy baja que yo no alcancé a escuchar bien. Luego el hombre rodeó el coche y abrió la cajuela sin pedir permiso, como quien sabe de sobra que tiene autorización. Metió una maleta negra de tamaño mediano. La escuché acomodarse con un peso que no era de ropa. Cuando volvió junto a la ventanilla dijo, ahí va todo. Sin más explicación. El señor Mario respondió, que esté completo porque luego no hay tiempo para correcciones. Esa frase me heló. No sonaba a trámite de oficina ni a encargo de película. Sonaba a negocio serio, de los que no admiten errores. El del sombrero me miró directo desde afuera. Sus ojos eran de los que miden a la gente en segundos. ¿El chofer es de fiar?, preguntó como si yo no estuviera presente. Mario respondió sin dudar. Si no lo fuera, no estaría aquí. El hombre hizo un gesto breve, algo entre aprobación y espera y veremos, y se fue caminando entre los puestos del mercado hasta perderse. Arrancamos. Yo sentía las manos húmedas en el volante. A mitad del camino no aguanté. Mario, ¿qué traemos en la cajuela? Él tardó unos segundos. Trabajo, dijo. Cosas que no se pueden mandar por correo. No me gustó la respuesta. Insistí. ¿Qué tipo de trabajo? Se me quedó viendo por el espejo con una calma que me desconcertó. Refugio, mientras tú manejes bien y tu familia esté bien, tú y yo no vamos a tener ningún problema. Hay cosas que si las sabes, te quitan el sueño. Y tú necesitas dormir. Era una forma elegante de cerrar la puerta. Lo entendí. Bajé la mirada al frente y no volví a preguntar esa noche. Pero mi cabeza no paró. Maleta negra. Hombre con sombrero. Frases cortas. Rutas que esa noche tampoco fueron directas. Me hizo dar vueltas, cambiar de avenida, meternos por calles secundarias. No era tráfico. Era precaución. La clase de precaución que uno tiene cuando sabe que alguien podría estar siguiéndolo. Al llegar a su casa no me dejó ayudarlo a bajar la maleta. La tomó él mismo, con esfuerzo, y entró por la puerta lateral, no la principal. Esa noche la imagen de la maleta no me dejó dormir. Y fue apenas el principio. Las semanas siguientes me fui dando cuenta de que aquello no había sido una sola vez. Las salidas nocturnas a lugares fuera de agenda se repitieron. No con una frecuencia fija, no marcadas en ningún calendario, pero sí con una regularidad que ya no podía ignorar. Cada vez que me decían hoy se ocupa en la noche, yo ya sabía que la ruta no iba a ser normal. Las instrucciones cambiaban un poco cada vez, pero tenían el mismo sabor. No te pegues al coche de adelante. Si alguien aparece mucho en el espejo, da vuelta a la manzana. No te quedes quieto en semáforos solitarios. Yo había pasado de ser chofer a ser algo que no tenía nombre claro, alguien que manejaba con los ojos en 3 lugares al mismo tiempo y el corazón un poco más acelerado de lo normal. El del sombrero café fue apareciendo con más frecuencia. A veces en el mismo punto de siempre, a veces en lugares distintos. Nunca decía mucho. Entregaba algo, recibía algo, intercambiaba frases cortas con el señor Mario y desaparecía como había llegado. Lo que sí fui notando era cómo lo miraban otros cuando se acercaba.
No con miedo exactamente, sino con ese respeto que viene de saber que alguien conoce muy bien las reglas de lugares donde los errores cuestan caro. Una noche, mientras esperaba en el coche frente a un edificio de oficinas antiguo, vi llegar al del sombrero acompañado de otros 2 hombres más jóvenes. Entraron sin anunciarse. Salieron 20 minutos después. Antes de irse, el del sombrero se acercó a mi ventana. «Tú, el chofer», me dijo. «Sí», respondí. «Cuando salga el licenciado, te sigues derecho y esperas indicaciones». «Le llaman licenciado al señor Mario», pensé. Asentí sin comentar. Cuando por fin salió Mario, traía la mirada de quien acaba de terminar una conversación difícil pero necesaria. Se subió, cerró la puerta. «¿Nos vamos?», dijo. «No a casa». Y me dio otra dirección. Esa noche empecé a fijarme en algo más. En el retrovisor, a distancia prudente, el coche del sombrero venía detrás de nosotros. No nos rebasaba, no se acercaba demasiado. Solo estaba. Como escolta que no quiere parecer escolta. Y entendí que estas salidas tenían una estructura. No eran improvisadas. Alguien las planeaba, alguien cuidaba que salieran bien, y el señor Mario estaba en el centro de todo eso. Lo que todavía no entendía era el para qué. Y la respuesta a esa pregunta iba a cambiar todo lo que creía saber. La noche que lo entendí todo empezó igual que las otras. Me avisaron tarde, ya oscureciendo. El señor Mario salió de una reunión con cara seria y me dio una dirección que no conocía. Cuando llegamos era una calle empedrada con casas de fachada vieja, puertas altas de madera, sin mucho movimiento. Me pidió que parara pero que no apagara el motor. Se bajó, caminó hasta una puerta azul desgastada y tocó. Yo lo veía desde el coche. La puerta se abrió y apareció una señora mayor. Hablaron brevemente. Luego, de adentro salió otra persona. Era una mujer joven, tendría unos 20 y pocos años. Cargaba una bolsa pequeña y traía puesto un suéter delgado que no era suficiente para el frío de esa noche. Tenía la cara hinchada, de las que se hinchan de tanto aguantarse las lágrimas. Mario le dijo algo en voz baja, le puso una mano en el hombro con cuidado y la guió hacia el coche. Le abrió la puerta de atrás. «Súbete», le dijo suave. Él es de confianza. Ella dudó un momento, como midiendo el riesgo. Luego se subió despacio y se acomodó pegada a la puerta contraria, lo más lejos posible de todos, como si necesitara espacio aunque el espacio no le garantizara nada. «Buenas noches», le dije sin voltear del todo. Ella murmuró algo que sonó a respuesta pero que apenas se escuchó. Mario subió adelante. «¿Nos vamos?», dijo. Le pedí la dirección. Me la dio en voz baja. No era ningún lugar conocido de mi lista mental. Apenas avanzamos unas cuadras, la joven habló. Su voz era pequeña pero directa. «¿Ahí también están ellos?». Mario la miró por el espejo. «No, ahí no». Ella apretó la bolsa contra el pecho. «Es que si me regresan, ya no salgo». Lo dijo casi en susurro, pero en ese silencio del coche sonó como si lo hubiera gritado. «Nadie te va a regresar», le dijo Mario. «Mientras estés conmigo». Yo manejaba, pero mi cabeza procesaba cada palabra. «Si me regresan ya no salgo». ¿Quiénes eran ellos? ¿De dónde no podía salir? ¿Y qué papel jugaba mi patrón en todo esto? Vi por el espejo que el coche del sombrero seguía detrás, a su distancia habitual. Esta vez no me pareció amenaza. Me pareció protección. Y eso solo podía significar una cosa. Lo que estaba pasando esta noche era más serio que una maleta o una reunión en edificio oscuro. Esta noche alguien dependía de que llegáramos bien. La joven se llamaba Esperanza, aunque ese nombre no lo supe esa noche sino mucho después. Esa noche para mí era simplemente ella, la muchacha de la bolsa pequeña y el suéter delgado que venía sentada en mi asiento trasero con miedo de mirar por la ventana. A mitad del trayecto, Mario se inclinó hacia mí y me habló en voz baja. «Refugio, si notas que algún coche se nos pega demasiado, no te detengas. Sigue». «¿Cómo sé cuándo es demasiado?», le pregunté. «Lo vas a sentir», dijo. Y tenía razón. Uno siente cuando algo en la calle deja de ser normal. Ella escuchó el intercambio y preguntó con voz tensa. «¿Nos vienen siguiendo?». Mario no respondió de inmediato. Miró por su ventana como calculando algo. «Todavía no estamos seguros», dijo al fin.
Pero es mejor andar con cuidado. Eso no la tranquilizó, claro. A mí tampoco. Entonces ocurrió algo que me acomodó todas las piezas que llevaba semanas sin poder ordenar. Ella abrió la bolsa despacio y sacó un sobremanila doblado, viejo, con las esquinas gastadas. Lo miró un momento como quien mira algo que le ha costado mucho cargar. Luego se lo extendió al señor Mario. Él lo tomó, lo abrió con cuidado y revisó lo que había adentro. Su expresión no cambió mucho, pero vi cómo apretó un poco la mandíbula. Lo cerró y lo guardó en el saco interior de su chamarra. ¿Puedo saber qué es? Me animé a preguntar. Mario me miró por el espejo. Esta vez no cerró la puerta. Evidencia, dijo. De gente que hace cosas que no debería poder hacer tan tranquilamente. Ella intervino con voz que mezclaba miedo y algo parecido al coraje. Yo trabajaba archivando documentos. Un día me quedé sola en la oficina y escuché cosas por la puerta que no tendría que haber escuchado. Órdenes sobre personas. Sobre hacerlas callar. Lo decían como si estuvieran hablando del clima. Se tocó el pecho. Algo se me rompió aquí adentro. Agarré los papeles que pude y me fui. Pensé que si alguien los veía, algo podía cambiar. Mario habló entonces con esa voz que no era de artista ni de ídolo. Era voz de hombre de barrio que ha visto cómo funciona el mundo y ya no le sorprende pero tampoco lo acepta. Cuando uno ve esas cosas y se calla, se vuelve parte de ellas, le dijo. Tú no te callaste. Eso tiene un precio, pero también tiene un valor. Yo manejaba y escuchaba y sentía que el coche se hacía más pequeño con cada cuadra. Ya no era un asunto de maletas ni de rutas raras. Era una muchacha con documentos peligrosos, un patrón que había decidido meterse en medio, y yo al volante de todo eso. El coche del sombrero seguía detrás de nosotros. Lo veía en el retrovisor cada vez que cambiaba de carril, puntual, discreto, como sombra que sabe mantener su distancia. Pero esa noche había algo más. Más atrás, con las luces a media intensidad, venía otro vehículo que yo no había visto antes. Sin placas visibles. Sin prisa. Solo ahí. Mario lo notó al mismo tiempo que yo. No dijo nada durante unos segundos. Luego habló tranquilo. Refugio, en la próxima avenida grande, métete al carril del centro. No al de la derecha, al del centro. Obedecí. El coche sin placas también cambió de carril. Ella lo vio. ¿Son ellos? Su voz tembló en la última palabra. Mario respondió sin voltear. No lo sé con certeza. Pero vamos a actuar como si sí. Le dio otra indicación, una calle secundaria, luego otra. Yo ejecutaba sin preguntar. Eso es lo que hace un buen chofer cuando la situación lo pide. Dejas de pensar en el destino y piensas solo en el siguiente giro. En una avenida más iluminada el señor Mario me dijo algo que no olvidé. Refugio, esta noche no te estoy pidiendo que seas valiente. Te estoy pidiendo que seas constante. La valentía a veces hace ruido. Lo que necesitamos esta noche es silencio y movimiento. Entendí perfectamente. Ella abrazó más fuerte la bolsa. ¿A dónde vamos?, preguntó. A un lugar donde puedas estar segura esta noche, le respondió Mario. Y donde lo que traes tú pueda llegar a manos que saben qué hacer con ello. ¿Usted sabe manejar esto?, preguntó ella con una mezcla de alivio y desconfianza. No yo solo, respondió él. Hay más gente metida en esto. Gente que no puede dar la cara pero que trabaja. Yo solo abro puertas cuando mi nombre sirve para algo útil. Esa respuesta me pegó de una manera que no esperaba. Yo había pasado semanas preguntándome en qué andaba metido este hombre. Y la respuesta no era lo que yo había temido. No era codicia ni poder ni negocios turbios. Era exactamente lo contrario. Era alguien usando lo que tenía, su nombre, sus contactos, su capacidad de moverse en distintos mundos, para hacer lo que otros no podían hacer sin ponerse en riesgo. El coche sin placa seguía detrás. Pero ya no me parecía tan amenazante ahora que entendía mejor de qué lado estábamos nosotros. Llegamos a un edificio de varios pisos en una zona de oficinas antiguas. Gris, cuadrado, sin letrero. Una puerta metálica con un foco amarillo arriba. Parecía abandonado, pero cuando nos acercamos vi que no. Había un guardia sentado junto a la entrada que nos reconoció y se levantó de inmediato. Mario me indicó. Párate con el coche apuntando hacia la salida. Nunca de frente al edificio.
Hice exactamente eso. El guardia abrió la puerta desde adentro y nos hizo una seña. Mario se volteó hacia la joven. En cuanto yo abra la puerta tú te bajas y entras. No mires atrás. Adentro te van a recibir. ¿Entendido? Ella sintió con la cara pálida. ¿Y usted?, preguntó. Yo voy a atender otro asunto, respondió él. Pero tú ya estás donde tienes que estar. Bájate, ándale. Salieron los dos. Yo me quedé en el coche con el motor encendido como me lo había pedido. Desde adentro del edificio salió una mujer de traje sencillo, sin maquillaje exagerado, con una carpeta bajo el brazo. Tenía presencia de las que no necesitan alzar la voz para que la gente les haga caso. Tomó a la joven del brazo con cuidado y la metió adentro. Las puertas se cerraron. Mario se quedó afuera un momento hablando con otra persona que salió después, un hombre de traje oscuro que yo reconocí vagamente de haberlo visto en periódicos. Era de los que dan declaraciones sobre transparencia y justicia con una cara que uno nunca sabe si creerle. Se acercaron al coche. El hombre asomó por la ventana de Mario. Llegaste tarde, dijo. Si hubiera llegado más tarde no habríamos llegado, respondió Mario. La traían seguida. El hombre miró hacia la esquina donde estaban los coches. Ya los vi. ¿La muchacha tiene el sobre? Mario sacó el sobre manila del saco y se lo entregó. El hombre lo tomó, lo revisó rápido y luego me miró a mí. ¿Él ya vio algo? Solo lo necesario para entender por qué estamos aquí, respondió Mario. El hombre asintió. Esto no es sencillo, dijo en voz baja. Aquí hay nombres de gente que cree que nadie se va a atrever a tocarles. Mario lo miró fijo. Para eso lo tienes tú, respondió. Para que alguien se atreva. El hombre del traje oscuro se guardó el sobre y nos dio una última indicación. Salgan por la parte trasera. Por donde entran los que no aparecen en los reportes oficiales. Luego se alejó hacia el edificio sin volver a mirarnos. Mario subió al coche. Me tocó el hombro. Vámonos, refugio. Pero antes de arrancar el guardia se acercó a la ventana. Arriba piden que esperen un momento. Que se enfríe la calle antes de salir. Mario me miró. Entramos, dijo. Mientras no nos quedemos parados afuera, estamos mejor adentro. Apagué el coche y entramos los dos. Por dentro el edificio olía a café viejo y a papel húmedo. Pasillos largos con focos amarillos, piso de mosaico rayado. Nos metieron a un cuarto pequeño sin ventanas. Mesa, 3 sillas, un foco colgando. El guardia nos dijo, si escuchan movimiento en el pasillo, no salgan hasta que alguien de adentro abra. Nos quedamos ahí callados los primeros minutos. Mario caminaba de un lado a otro con las manos atrás. Yo estaba sentado de frente a la puerta con la espalda recta. Fue él quien rompió el silencio. ¿Tienes preguntas, refugio? Le dije que sí. El del sombrero, ¿quién es realmente? Mario se detuvo. Un hombre que lleva meses trabajando desde adentro para saber cómo se mueven. Si esta noche salimos bien, en gran parte es gracias a él. Lo que te parecía sospechoso de él era exactamente lo que tenía que parecer para que nadie lo descubriera. Procesé eso despacio. Entonces todo lo que vi, las maletas, las rutas, los encuentros, era parte de algo organizado. No completamente, dijo Mario. Pero sí en su mayoría. Hay gente que no puede actuar de frente. Necesita moverse en los márgenes. Y a veces yo puedo ayudar a que esos márgenes sean un poco más amplios. Me recargué en el respaldo. Me siento como si hubiera estado manejando a ciegas todo este tiempo. Él se sentó frente a mí. En cierta forma sí. Pero necesitaba a alguien que manejara bien sin saber todo. Si hubieras sabido desde el principio, habrías cargado con un peso que no te correspondía. Esto es mío, refugio. Tú eres parte de ello porque eres de confianza, pero la responsabilidad es mía. El foco del cuarto parpadeó. Una vez. 2. Se hizo oscuro un segundo y volvió. Mario lo miró al techo. Eso no es buena señal, murmuró. Y entonces empezaron los pasos en el pasillo. Los pasos se multiplicaron rápido. Luego voces, varias, algunas reconocibles y otras no. El del sombrero habló desde el otro lado de la puerta. Mario, ya llegaron. No son los nuestros. Mario se paró de inmediato. ¿Cuántos?
El del sombrero respondió en voz contenida. Lo suficientes para que esto ya no sea conversación. Preguntan por la muchacha. Mario me miró. Yo me puse de pie sin que me lo pidiera. El del sombrero entró al cuarto y cerró la puerta detrás de él. Se veía cansado pero concentrado. A ver, dijo, no hay tiempo para rodeos. ¿Creen que el sobre todavía está aquí? Si se enteran de que ya lo entregaron, las cosas se complican de otra forma. Necesitan tener algo. Mario sacó del saco interior otro sobre manila. Igualito al primero por fuera. Lo puso sobre la mesa. Este está vacío, dijo. Pero si lo ven en mi mano, se van a venir detrás de mí. El del sombrero lo miró un segundo. Te vas a meter en un problema del que no te saco tan fácil. Mario respondió sin dudar. Llevo metido en problemas desde que tengo memoria. Uno más no me asusta. Luego me miró a mí directamente. Refugio, en cuanto yo salga por esa puerta con este sobre, tú agarras y te vas por la bodega del fondo. Él te indica la salida. Señaló al del sombrero. No voltees. No esperes señal. Si escuchas relajo en el pasillo, ese es tu momento. Te mueves y no paras. Yo sentía las piernas pesadas pero la cabeza clara. Entendido, dije. Mario se acomodó la chamarra, tomó el sobre vacío y lo sostuvo bien visible. Antes de salir me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Refugio, no te me pongas héroe esta noche. Ya hay uno de más aquí. Sonrió apenas, esa sonrisa cansada suya, y abrió la puerta. El pasillo se lo tragó. La puerta se cerró y me quedé solo en ese cuarto con el foco parpadeando y la certeza de que el hombre al que yo llevaba y traía como si fuera parte de mi rutina acababa de elegir quedarse en el lugar más difícil para que yo pudiera salir del más fácil. Los ruidos del pasillo crecieron. Voces encima de voces, pasos pesados, alguien que daba indicaciones en tono cortante. Reconocí la voz de Mario, tranquila, sin prisa, como cuando le explicaba algo a un productor difícil. Luego la del sombrero, más directa. Luego otras que no conocía. El del sombrero abrió la puerta del cuarto apenas lo suficiente para asomarse. Ahora, me dijo. Esa es su señal. Salí al pasillo. Hacia la derecha estaban las sombras y las voces. Hacia la izquierda, un corredor oscuro que terminaba en una puerta de metal. Por ahí, me indicó el del sombrero con un gesto rápido de cabeza. Luego se fue hacia donde estaba el ruido. Caminé por el corredor pegado a la pared. El corazón me latía fuerte pero los pies se movían solos. Llegué a la puerta metálica, la empujé con cuidado y entré a una bodega con cajas viejas, archiveros arrumbados, olor a humedad. Crucé entre los muebles a oscuras, tanteando con las manos, hasta encontrar la salida trasera. Empujé la barra horizontal. La puerta se abrió hacia un callejón estrecho. Aire frío, un foco al fondo, silencio comparado con lo de adentro. Caminé rápido por el callejón sin correr, que correr llama la atención. Al final me asomé con cuidado a la calle. Un perro acostado a media banqueta. Nada más. Doblé hacia donde estaba la cochera. El guardia me vio llegar y levantó la cortina sin preguntar. El coche seguía donde lo había dejado, apuntando hacia afuera como lo había pedido Mario. Me subí. Metí la llave. Giré. Prendió al primer intento y sentí que me soltaba algo en el pecho que no sabía que había estado apretado. Salí de la cochera despacio. En el retrovisor vi el edificio haciéndose pequeño. Y en ese momento me cayó completo el peso de lo que acababa de pasar. Mario se había quedado adentro con un sobre vacío para que yo pudiera estar haciendo exactamente esto. Salir. Y eso no era pose ni película. Era una decisión tomada por un hombre que sabía perfectamente lo que estaba arriesgando. Manejé unas cuadras sin dirección fija. La ciudad ya empezaba a despertar, ese momento gris antes del amanecer donde los camiones salen y los puestos de comida encienden sus primeros fuegos. Todo seguía igual afuera. Y adentro de mí todo era distinto. Recordé el papelito que me había dado la mujer de la casa. Un número escrito a mano. Me lo había entregado casi al oído antes de dejarme salir. Si necesitas saber algo, marca desde una caseta. No desde tu casa. En ese momento no le había dado mucha importancia. Ahora lo sentía en la bolsa de la camisa como si pesara. Vi una caseta telefónica de las antiguas en una esquina. Me detuve. Me bajé.
Saqué el papelito. Metí monedas y marqué despacio. Sonó 3 veces. Bueno, contestó una voz de hombre. Busco al señor, dije. Me dieron este número. Hubo un silencio breve y luego escuché la voz que había aprendido a reconocer mejor que cualquier otra en los últimos años. Llegaste, Refugio, dijo Mario. Se me cerró la garganta. Sí, Mario. Ya hice lo que me pidió. ¿Cómo está usted? Se escuchó cómo soltaba el aire despacio. Ya se hizo lo importante, dijo. Eso es lo que cuenta. Insistí. ¿Dónde está? ¿Sigue en el edificio? Aquí ando todavía, respondió. Pero no te describas cómo está la cosa. Dígame dónde y voy, solté sin pensar. Se rió bajito, con ese cansancio suyo. Tú no vas a ningún lado, dijo. Si te acercas, nos cargas a los dos y tiramos lo que ya hicimos. Me quedé en silencio con la frente pegada al vidrio frío de la caseta. Mario, se me siente como si lo hubiera abandonado. Se tomó un segundo antes de responder. Tú cumpliste lo que te tocaba, Refugio. Trajiste a la muchacha a donde tenía que llegar. Lo demás era mío desde antes de que esta noche empezara. ¿Tiene salida?, pregunté en voz muy baja. Tardó. Salida siempre hay, dijo. No siempre es la que uno preferiría, pero hay. Oí ruidos de fondo, voces lejanas. Me tengo que cortar, dijo. Ya vienen. Mario, alcancé a decir. Yo sé quién es usted. Lo vi. Nadie me lo tiene que contar. Hubo un silencio corto. Luego su voz más suave que nunca. Con eso me basta. Cuida el camino, Refugio. El mío ya estuvo. Y colgó. Me quedé con la bocina en la mano escuchando el tono. Salí de la caseta y me quedé un rato en la banqueta viendo pasar la ciudad como si fuera de otro mundo. Esas 5 palabras me acompañaron todo el camino a casa. El mío ya estuvo. No me fui directo a casa. Sé que no debía hacerlo. Sé que Mario me lo había dicho claramente. Pero hay cosas que uno hace aunque sepa que no debe, porque quedarse quieto duele más que el riesgo. Me acerqué a la zona del edificio. No a la misma calle, no tan cerca. Me estacioné detrás de un camión de reparto desde donde se veía la fachada sin que me vieran a mí. El cielo empezaba a aclarar. Ese gris suave que llega antes del sol. El edificio tenía más movimiento que antes. Camionetas sin rótulos, un par de coches de aspecto oficial, hombres entrando y saliendo con carpetas y caras serias. Nada que dijera exactamente qué estaba pasando adentro, pero tampoco nada que me tranquilizara. Me quedé ahí un buen rato, revisando cada figura que salía por la puerta. Esperando ver ese paso tranquilo que yo conocía bien, ese saco sencillo, esa manera suya de acomodarse la ropa antes de bajar una escalera. No lo vi salir. No por la puerta principal. Quizás salió por otro lado, por la misma bodega que yo había usado. Quizás lo sacaron en otro coche. Quizás seguía adentro resolviendo lo que había empezado. No lo supe esa noche. Lo que sí supe fue que no iba a resolver nada quedándome ahí estacionado viendo una puerta. Encendí el motor y me fui. En el camino a casa la ciudad ya estaba completamente despierta. Niños con uniformes escolares. Señoras con bolsas del mandado. Puestos de desayuno con vapor saliendo. Nadie tenía idea. Nadie sabía que mientras ellos dormían un hombre había estado usando su nombre y su tiempo para proteger a una desconocida con documentos peligrosos. Llegué a mi casa. Consuelo estaba en la cocina. ¿Todo bien?, me preguntó con esa pregunta de esposas que saben que algo pasó pero te dan la oportunidad de contarlo o no. Todo bien, le dije. Noche pesada nada más. Me senté a la mesa. El café me lo serví solo y me quedé viendo la taza sin tomarlo. En mi cabeza seguían dando vueltas sus palabras. Cuida el camino. El mío ya estuvo. No era despedida. Era instrucción. Era su forma de decirme que lo que yo tenía que hacer estaba hecho y que lo que él tenía que cargar era suyo y solo suyo. Y aunque eso me daba coraje, también me daba algo más difícil de nombrar. Orgullo. El orgullo de haber sido parte, aunque fuera desde el volante, de algo que valió la pena. A los 83 años uno ya no anda midiendo las palabras para quedar bien con nadie. Lo único que me preocupa ahora es no irme con esto atorado en el pecho. Eso es lo único que me trajo hasta aquí.
Después de aquella noche, la vida siguió. Las cosas que siguen aunque uno por dentro se haya quedado atorado en un momento. El señor Mario volvió a aparecer un par de semanas después como si nada. Entró a la cochera con ese paso suyo de siempre, aunque algo en la mirada se veía diferente. Más pesado. De esas miradas que cargan cosas que no se cuentan. Listo, refugio, me dijo. Siempre, Mario, respondí. Nos fuimos. Y a la primera luz roja me habló. ¿Te enojaste conmigo? Me quedé sin palabras un segundo. Me dejó con la culpa de haberlo dejado ahí, le dije. Era parte del trato, respondió. Uno se queda para que otros puedan irse. Así funciona esto. ¿Y cómo salió?, pregunté. Se rió bajito. Los que mandan no siempre quieren ruido, dijo. A veces prefieren que alguien como yo esté vivo y callado a que esté muerto y sea noticia. Hubo amenazas, hubo advertencias. Pero salí. Y al día siguiente ya estaba otra vez siendo lo que todos esperan que sea. ¿Y ya no se va a meter en esas cosas?, pregunté sabiendo la respuesta. Me miró por el retrovisor. ¿Tú qué crees?, dijo. No hizo falta más. Con los años fui viendo cosas que nunca saldrían en ningún lado. Gente que subía a mi coche llorando y bajaba en otro destino con otra oportunidad. Reuniones con el del sombrero y con otros como el que trabajaban en silencio. Y también vi lo que le costaba. Las noches sin dormir, los silencios largos, las miradas de quien carga con demasiado y sabe que no puede soltarlo todavía. Un día me lo dijo sin rodeos. Refugio, sé que a veces parece que ando en cosas malas. Y no te voy a mentir, a veces hay que hacer tratos incómodos, moverse en lugares que no me gustan. Pero si no lo hago yo, ¿quién? Solo atiné a decirle, no más no se pierda, Mario. Me vio por la ventana un momento. Uno se pierde cuando acepta callarse, dijo. Por eso hablo donde sirve. Me jubilé cuando el cuerpo dijo hasta aquí. Él me dio más de lo que merecía. Y el último día me dijo algo que guardo como si fuera mío. Viste cosas que nadie vio, refugio. Y sé que no las vas a vender. Eso no tiene precio. Tenía razón. Muchos habrían pagado por esos chismes. Pero lo que yo vi no eran chismes. Eran vidas. Y con las vidas no se comercia, se cuidan. Mario Moreno no fue solo el que hacía reír a México desde las pantallas. También fue el que se quedaba con el sobrevacío para que otros pudieran salir. El que usaba su nombre donde nadie lo aplaudiría. El que cargaba en silencio lo que otros no podían ni ver. Yo solo fui el chofer. Pero con eso, créanme, tuve suficiente para toda una vida. Y ahora que ya lo dije, me voy más ligero.